Ok, hoy vamos a tocar un pasaje súper conocido. Probablemente es uno de esos pasajes que todos hemos leído muchas veces y que todos hemos mal utilizado muchas veces. Vamos a hablar de juzgar. Vamos a hablar de si juzgar implica no señalar el pecado. Si debemos o no debemos señalar el pecado de los demás, si debemos o no debemos juzgar, ¿qué significa juzgar? Y quisiera que nos preguntáramos antes de leer el texto, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos tratado de exhortar a algún hermano o a alguien sobre una situación pecaminosa y hemos escuchado a esa persona diciéndonos, no me juzgues, porque la Biblia dice que no debemos juzgar? Incluso, ¿cuántas veces hemos sido nosotros mismos los que le hemos dicho a otro hermano que ha venido a señalarnos una situación, no me juzgues porque la Biblia dice que tú no me debes juzgar? Y es probable que de una u otra manera todos hayamos estado en una o en otra posición. Y vamos un momentico a Mateo. Pasaje súper conocido que además está enmarcado en el Sermón del Monte. Esto es un pasaje que no podemos separar del Sermón del Monte. Es parte de un sermón completo y acompaña una serie de ideas que Mateo está tratando de comunicar de parte del Señor. Fueron todas cosas que Jesús dijo y que están compiladas en un solo sermón, que nos recuerda que nos presenta una interpretación de la ley mucho más profunda, porque la lleva al corazón y no solo las acciones externas, y que nos recuerda nuestra dependencia de la gracia. Vamos a leer Mateo 7, 1 al 5. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esto es un pasaje que nos confronta con un tema de esos que son súper controversiales en la vida del cristiano. Hay muchos que dicen o han dicho o hemos dicho que no debemos juzgar. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? ¿Debemos o no debemos juzgar la conducta de otros? ¿Debemos o no debemos señalar los errores de otros? ¿Debemos o no debemos señalar el pecado de otros? La realidad es que es muy fácil juzgar lo que hacen otros. Es muy fácil señalar y apuntar. Pero ¿cómo nos molesta que sea alguien que nos apunte a nosotros? Es muy fácil decir, no me juzgues, cuando nos están juzgando a nosotros, pero es muy fácil juzgar al otro, es muy fácil señalar el pecado del otro. Y el hecho es que en estos versículos que acabamos de leer encontramos algunas frases que muchas veces hemos interpretado a la luz de lo que nosotros quisiéramos que Dios nos dijera, en lugar de que sea Él quien nos diga lo que Él nos quiere decir en función no solo de lo que dice el resto del pasaje, sino de lo que dice el Sermón del Monte de manera general y de lo que la Biblia nos dice sobre cuál debe ser nuestra reacción cuando un hermano o cuando otra persona que interactúa con nosotros está en pecado. Y lo que vamos a hacer hoy es sumergirnos en este pasaje. Vamos a meternos de cabeza aquí y vamos a dejar que sea el pasaje el que nos hable. Yo creo que eso lo podemos hacer en otro momento para que ahorita no interrumpamos él. Vamos a sumergirnos de cabeza en el pasaje. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos permita entender este pasaje en su contexto y asumir la realidad y digamos que la responsabilidad que el Señor nos está pidiendo a través de este pasaje y a través de todo el Sermón del Monte. Y vamos a comenzar viendo la advertencia que Él nos hace. El versículo 1, fíjense cómo comienza. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y frente a una advertencia así de seria, el Señor diciéndome, no juzgues a nadie. La primera pregunta que yo debo hacerme, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿cuál es? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, no juzguen a nadie? Significa que no puedo señalar la mala conducta de otros, significa que no debo
señalar cuando otro está haciendo algo incorrecto? ¿Acaso no juzgar implica que no debo señalar el pecado de los demás? Que si un hermano está pecando, yo sencillamente me debo quedar callado. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Porque si esto lo tomamos como una frase aislada, la primera conclusión que vamos a sacar es: yo no debo meterme en la vida del otro, eso es problema suyo. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Fíjense, acabamos de leer en el texto que leímos sobre la ley en Levítico 19, versículos 17, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Reprende con franqueza a tu prójimo. Y fíjense lo que le dijo el Señor a Ezequiel en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú le adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. En la ley nos dice: reprende con franqueza a tu prójimo. En Ezequiel nos dice: adviértele. Porque si no le adviertes, te voy a pedir cuentas por no haberle dicho lo que le tenías que decir. Y es obvio que por lo que la misma Biblia nos dice, que en este pasaje, como discípulos de Jesús, como miembros del pueblo de Dios, estamos llamados a señalar el pecado de los demás. No juzgar no significa no señales el pecado de otros, no denuncies el pecado. De hecho, por lo que acabamos de leer, exponer o advertir a otros del pecado es parte de nuestra responsabilidad. Cuando Jesús nos dijo que fuésemos a predicar el Evangelio, que fuésemos a predicar las buenas nuevas, a ser discípulos, ¿por dónde comienza la predicación del Evangelio? ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿O Dios es santo, 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 y todos nosotros somos pecadores y no tenemos capacidad y no tenemos medios para reconciliarnos con Él por cuenta propia? Y nuestro pecado nos separa de Él eternamente. Es ahí, es en función de eso que el Señor hace consciente a las personas de su pecado y los guía al arrepentimiento. Definitivamente es una responsabilidad bíblica el que confrontemos, el que advirtamos a otros sobre el pecado. Sin embargo, tenemos que reconocer que muchas veces perdemos de vista que nosotros no somos los jueces de nadie. Muchas veces perdemos de vista que ninguno de nosotros tenemos la capacidad para condenar o para salvar a nadie. De hecho, solo existe uno que puede hacerlo. Solo existe un camino. Solo existe uno que tiene primero el conocimiento, que tiene la autoridad y que tiene la soberanía para juzgar o para salvar, para condenar o para redimir. La pregunta es entonces, si la Biblia nos dice que debemos señalar el pecado, que debemos advertir a otros del pecado, pero a la vez nos dice que no debemos juzgar a nadie, ¿cómo es ese balance? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está una cosa y dónde está la otra? ¿Cómo sé cuando estoy señalando el pecado y cómo sé cuando estoy juzgando? ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué consiste esa advertencia que nos hizo Jesús? Y fíjense cómo sigue el pasaje. Voy a volver a leer el versículo 1, pero vámonos hasta el 2. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Una traducción más literal del versículo 1 sería: no juzguen para que no sean juzgados. O sea, no está hablando de que otras personas nos juzguen a nosotros. Sencillamente nos dice: no juzguen para que no sean juzgados. Y eso un poco recuerda, ¿se acuerdan cómo la frase que viene justamente después del Padre Nuestro? Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Eso está en el mismo Sermón del Monte.
no juzguen para que no sean juzgados. Y en el versículo 2 dice que como juzguemos, seremos juzgados, y como midamos, seremos medidos. Y pareciera evidente que la advertencia que Jesús nos está haciendo aquí tiene más que ver con nuestra falta de misericordia, con nuestra severidad hacia los demás, cuando señalamos el pecado, que con una prohibición de señalar a otros que están cometiendo un pecado, que están cometiendo un error. Tiene que ver con la manera que lo hacemos y con el corazón que tenemos al hacerlo. Una cosa es señalar el pecado y una muy diferente es convertirnos en jueces de esa persona. El problema está en lo que hay dentro, en lo que hay en nuestro corazón cuando señalamos el pecado del otro. El problema está en la razón por la cual lo estamos haciendo. Recordemos que hay un solo juez. Hay uno solo que tiene el derecho de decir, tú no vas para el baile. Hay uno solo que tenía el poder de pagar en esa cruz el precio por nosotros. Tenemos que recordar que el perdón además no está basado en nuestra buena conducta, no está basado en nuestros méritos, no es algo que nos ganamos. Está basado en la gracia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Amén. Ese precio enorme que Él pagó, esa gracia que Él derramó cuando Cristo se hizo hombre y vino a la tierra y se ofreció en nuestro lugar y tomó por nosotros la copa de la ira de Dios. La recibió en carne propia. Esa copa que nosotros debíamos recibir. Y la advertencia es clara. Tenemos la responsabilidad de señalar el pecado. Pero no debemos andar por allí enjuiciando a otros. No debemos andar por ahí señalando y ejerciendo juicio. No podemos convertirnos en jueces de nuestro prójimo, porque si lo hacemos, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar usurpando el lugar que solo le corresponde a Dios. No sé si se le ha pasado alguna vez a ustedes que una persona está cometiendo un error o ven que en un momento dado esa persona salió con una patada a alguien y le dijo dos cosas en mal tono. Y ustedes empiezan inmediatamente, wow, fulanito, mira cómo le habló, mira lo que le dijo. Y uno empieza en la mente a decir, wow, este hermano no está mostrando el fruto del Espíritu Santo porque no tiene dominio propio, y ahí no hay amor, y ahí no hay... Y después uno se entera que ese hombre probablemente tiene la mamá hospitalizada y tiene un hijo enfermo y perdió el trabajo y está pasando por una serie de cosas dificilísimas, y cuando venía camino a la iglesia tuvo un problema con el carro y se le accidentó y llegó tarde y venía cargado con 1000 cosas. Y por lo general es un hombre amable y apacible, pero que tuvo un mal momento y explotó. ¿Cuál es muchas veces nuestra primera reacción? Ese no está actuando como un cristiano. Él no está actuando como debería. Ahí hay algo raro. Muchas veces ejercemos juicio, enjuiciamos a las personas. Separamos el trigo de la cizaña, cuando el Señor nos dice que no separemos el trigo de la cizaña. Decimos, este hombre no parece cristiano. Y tomamos la posición del único que tiene no solo la información, sino el derecho y la autoridad para juzgar la vida de esa persona, que es Dios mismo. Y eso nos lleva a un segundo aspecto del pasaje, y es la razón por la cual nosotros no tenemos el derecho de juzgar a los demás. Sí, estamos llamados a señalar el pecado. Sí, tenemos la responsabilidad de señalarle a los demás el pecado que están cometiendo, pero no tenemos el derecho a juzgarlos. ¿Por qué no tenemos el derecho a juzgar? Vamos a leer los versículos 3 y 4. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando hoy tienes una viga en el tuyo? Como dijimos antes, es muy fácil señalar los errores de otros. Es facilísimo señalar el pecado de los demás, pero no nos gusta que otros señalen los nuestros.
Nos encanta ver las fallas, ver el pecado en otras personas, pero nos hacemos los locos de los nuestros. A veces ni siquiera los vemos. A veces están ahí y sencillamente nos hacemos los locos. Es muy fácil ver al otro, pero es muy difícil vernos a nosotros. Piénsenlo, ¿cuántas veces nos ha pasado que leemos un pasaje en las Escrituras y lo primero que nos viene a la mente es, oye, fulanito debería leer esto? ¿No nos ha pasado? Que leemos un pasaje y decimos, wow, este hermano, esta hermana necesita escuchar esto. Cuando el primero que tiene que escuchar soy yo. Cuando el primero que debe ser confrontado por la palabra soy yo mismo. Cuando el primero a la que esa palabra le debería sacar a relucir todo lo que hay dentro es a mí. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Todos hemos leído esto muchas veces. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Hermanos, nosotros somos tan pecadores y tan inmerecedores del perdón de Dios como la persona a la cual le estamos señalando su pecado. No somos diferentes. Somos tan dependientes de la gracia de Dios como cualquier otro. No hay uno solo. Ni uno. Ni siquiera uno. Se dan cuenta que señalar el pecado de otros, sin considerar primero los nuestros, solamente puede ser descrito con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Hipócrita. Hipócrita. Señalar el pecado de otros cuando yo estoy cargado de pecado es hipocresía. Señalar el pecado de otros cuando yo mismo no tengo excusa es hipocresía. Y eso es una realidad, aunque nos duela. Tenemos que reconocer que como cristianos muchas veces nosotros hemos hecho eso que este texto condena. Le hemos dicho a otro, oye, mira lo que estás haciendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Le hemos señalado la astilla que tiene el hermano en el ojo sin ver primero la viga enorme que tenemos nosotros en el nuestro. Y es interesante, porque Jesús nos dice, no trates de sacar la viga que tiene tu hermano en el ojo sin primero sacar la astilla que tienes en el tuyo. No trates de sacar la astillita que tiene su hermano en el ojo cuando tienes una viga metida en el tuyo. O sea, poner el pecado más grande del lado de nosotros. Fíjense a dónde nos lleva el pasaje. Al propósito, ¿a cuál es el propósito correcto? ¿Por qué la palabra me dice que yo debo señalar el pecado de otros? ¿Qué es lo que Dios pretende al decirme que yo señale y que yo advierta a otros sobre su pecado? Vamos a leer el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El mensaje es clarito. Lidia primero con tu propio pecado. Reconoce tu propio pecado. Vete a ti mismo como el Señor te ve. Confróntate con la palabra. Reconoce que eres tan pecador como la persona que tienes enfrente. Así podrás ver con misericordia a tu hermano y ayudarlo a sacar la astilla que tiene en su propio ojo. Es muy diferente señalar el pecado de otro desde un pedestal pensando, hermano, déjame que te digo cómo se hacen las cosas. Acercarme al otro con misericordia, diciéndole, hermano, sé en dónde estás metido. Amén. Yo he estado metido ahí. Estoy metido ahí. Ven que te ayudo a salir. Aleluya. Es muy diferente tratar el pecado de otros con amor y misericordia, con la misma gracia que el Señor nos ha tratado a nosotros, que señalarlo enjuiciando a esa persona. Es totalmente diferente. Fíjense lo que
Leímos ahorita en Levítico. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Y en el versículo siguiente termina la frase diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que señalar el pecado de otro, advertir a otro sobre su pecado con la intención de ayudarlo y esperando que el Señor lo restaure, lo conduzca al arrepentimiento, es en realidad un acto de amor? Yo les pregunto, ¿qué hace un padre amoroso cuando su hijo se porta mal? ¿Se hace el loco? Haz lo que te dé la gana. Un hijo que realmente ama, un padre que realmente ama, perdón, reprende a su hijo. ¿Es fácil reprenderlo? ¿Qué duele más? ¿La reprensión, el hecho de reprenderlo por la reacción del hijo, o el tener que reprenderlo porque sabemos que está haciendo algo mal? Es el saber que está haciendo algo mal. Es el saber que está equivocado lo que más nos duele. La reacción de él también duele, pero es secundaria. Un padre que verdaderamente ama se preocupa porque eso que está haciendo está mal y tiene consecuencias. No es sencillamente que se va a poner bravo conmigo. Y hermanos, el pecado tiene consecuencias. Para el no creyente, eternas. Pero para el creyente también tiene consecuencias. Rompe nuestra comunión con el Señor. Pone una nube en nuestra vida. Dejamos de ser los instrumentos útiles que Él quiere que seamos. Nos sentimos avergonzados delante del Señor y dejamos de darle a Él la gloria en todo lo que hacemos. Sea que estamos hablando con una persona que no conoce al Señor, o sea que estamos hablando con un cristiano, el pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias son más importantes y son peores que las consecuencias de cualquier otra mala conducta que una persona pueda tener. Porque no estamos hablando de ofender al prójimo, estamos hablando de ofender a Dios. Un padre amoroso corrige a su hijo aun cuando sabe que el castigo va a ser molesto para él y para el hijo. Y aun cuando sabe que va a ser doloroso para ambos. Y lo mismo ocurre con nosotros frente al pecado de los demás. Cuando otro peca, ¿qué es lo que me tiene que molestar? Que me ofendió. O que ofendió a Dios. Que me ofendió a mí y, ay, pobrecito de mí. O que ofendió al Rey de Reyes. ¿Se dan cuenta de en dónde empieza la necesidad o la búsqueda de la restauración del otro? Advertir al pecador sobre las consecuencias de su pecado. Decirle la gravedad del asunto. Hermanos, eso es un acto de amor. ¿Es fácil? No. De hecho, ¿qué es más fácil? ¿Señalar el pecado o quedarnos callados? Es más fácil ver a la persona y acercarme a ella y hablar con ella, o hacerme el loco y seguir de largo. Y que Él se arregle con el Señor, esos problemas suyos. Si le decimos al otro que lo que está haciendo ofende a Dios, que es muy probable que pase, que nos ha pasado muchas veces, que la persona se moleste con nosotros, incluso que nos quite el habla por un tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que alguien me ha quitado el habla. Y cuando el Señor finalmente trabaja con la persona se acerca y dice, wow, hermano, tenías razón. Me ha pasado a mí con otros, que me han molestado porque me han confrontado, y cuando el Señor trabaja conmigo, me acerco a esa persona a decirle, ups, discúlpame, gracias por tomarte el tiempo y el amor de acercarte a mí diciéndome lo que me tenías que decir. Nos ha pasado, hemos estado de los dos lados. Obviamente es mucho más fácil quedarse callado, pero si nos quedamos callados, hermanos, no estamos amando al prójimo. Si nos quedamos callados, no estamos ayudando al otro a sacar la astilla del ojo, al señalar el pecado de nuestro prójimo con misericordia, queriendo ayudarlo.
sabiendo que nosotros hemos sido perdonados por gracia, no porque lo merecemos, por la pura misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando hacemos eso, no solamente estamos siendo un instrumento de perdón, también estamos siendo un instrumento del amor de Dios. Y el fin de todo eso, ¿cuál es? Que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. En el momento en que nosotros dejamos que Él nos utilice para que su cuerpo crezca. Y parte de crecimiento de ese cuerpo, ¿qué es? La corrección. Hay una ilustración muy común que yo la verdad no me he tomado el tiempo de verificar si es real o no. Que dicen que los pastores, cuando tienen una oveja descarriada y esa oveja insiste en descarriarse e irse, dicen que le quiebran una pata para que no se pueda ir. No sé si es cierto o no. Lo cierto es que representa muy bien lo que muchas veces significa la corrección. La corrección puede ser dolorosa para ambas partes, pero es un acto de amor. Porque ¿qué significa? ¿Qué pasa cuando esa oveja se va y empieza a comer pasto que no alimenta? ¿Qué le pasa a esa oveja? ¿Qué le pasa a nuestro hermano si se mantiene en su pecado y sigue en su pecado y sigue en su pecado y sigue en su pecado y cada vez se va alejando más del Señor? Y se dan cuenta que eso lo afecta a él, y además no solo lo afecta a él, afecta al resto del cuerpo. Entonces, ser instrumentos del Señor para ayudar a nuestro hermano a ver su pecado y a salir del pecado es un acto de amor, hermano. Es un acto de misericordia. Es parte de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y este pasaje, que es tan archiconocido y que lo hemos leído tantas veces, nos confronta con una realidad. Lo que la mayoría de nosotros entendíamos o hemos entendido en algún momento por no juzgar, está mal. No juzgar no es no señalarle el pecado al otro. No juzgar no es quedarme callado cuando el otro está equivocado. Eso es no amar. A nuestro corazón caído le encantaría que no juzgar fuese no señales el pecado. ¿Por qué? Porque así nadie me puede señalar el mío. Así nadie puede venir a decirme, mira Gonzalo, ven que conversamos. Es lo que a mi corazón le encantaría. Es lo que a nuestro corazón caído le encantaría. Que el Señor me diga, no le puede señalar a los demás su pecado. Pero el hecho es que la Biblia nos llama a señalar el pecado y lo considera además un acto de amor hacia los demás. Es parte de amar al prójimo como nosotros mismos. Pero nos advierte que no debemos convertirnos en los jueces del otro. Nos advierte que no debemos hacerlo haciendo juicio sobre la otra persona. De nuevo, es muy diferente corregir en amor, sabiendo la situación difícil por la que está pasando la otra persona, sabiendo lo que le duele a la otra persona, lo que está ocurriendo, sabiendo incluso lo que le puede doler, renunciar a algo que el Señor le está pidiendo que renuncie, y que eso va a ser doloroso y va a ser difícil, y hacerlo con empatía, hacerlo con misericordia, recordando que yo he pasado por ahí, recordando que yo he estado ahí, recordando que eso duele, sangra, pero después, como cuando uno tiene una muela ahí toda cariada y se la sacan, y tienes el dolor terrible y de repente, ¡puf! Tenías un miedo horrible cuando te la iban a sacar, pero una vez que la sacaron, ¡oh! El alivio. Es muy diferente señalar desde arriba que señalar al nivel, conociendo, sabiendo que el otro está en una situación difícil y que le va a doler y que va a ser complicado y que lo que le está pasando además oscurece su relación con el Señor y que lo que le está pasando afecta al cuerpo de Cristo. Y para que podamos hacerlo de esa manera, ¿qué nos dice el pasaje que hagamos?
ve primero la viga que tienes en el tuyo. La Biblia nos advierte que para señalar a otros de su pecado, primero debemos recordar que nosotros mismos somos pecadores. Que nosotros mismos hemos estado ahí. Y que si hemos recibido el perdón, no fue porque, wow, es que déjame ver, Gonzalo sí se porta bien, déjame que lo perdono. No. No recibimos el perdón por los méritos que tenemos, por lo obedientes que somos, por lo inteligentes que somos o por los sabios que somos. Recibimos el perdón porque Dios quiso. Por pura gracia. Y no lo recibimos de gratis. El precio fue su sangre. El precio fue lo que Él pagó en esa cruz. Fue Él el que recibió el castigo que a mí me correspondía. Fue Él el que recibió el castigo que a cada uno de nosotros nos correspondía. Fue Él el que cargó con nuestras culpas. Y el propósito de denunciar el pecado, el propósito de advertir a otros sobre su pecado no es destruir. No es que la otra persona se sienta mal. Todo lo contrario. La idea es restaurarlo. La idea es que el Espíritu Santo guíe a esa persona al arrepentimiento, así como Dios guió a David al arrepentimiento a través de Natán. ¿Se acuerdan? David había cometido aquella atrocidad. Se había acostado con Betsabé. La mujer había quedado embarazada, había hecho todo lo posible por remendar el capote. Dijo, bueno, vamos a ver si le digo que se venga el esposo y lo invito a comer y que vaya y duerma con su mujer. Y el hombre dice, no, mi ejército está acampando y yo no voy a dormir con mi mujer, yo voy a acampar fuera de la casa. Y David hizo todo lo posible por ver cómo solucionaba el asunto y que nadie se enterara. Y a fin de cuentas, un día llega, dice, bueno, la única solución, manda que el hombre lo pongan solito allá en el frente y que lo maten. No solo adulteró, sino que mandó a matar con premeditación y alevosía al hombre para cubrir su pecado. Y un día llega Natán y le dice, bueno, David, déjame que te presente un caso que tenemos aquí. Había uno de tus súbditos que es un hombre pobre y tiene una sola ovejita. Y hay otro que es rico y tiene muchas ovejas. Y un día ese rico quería hacer un banquete y en lugar de tomar una de sus ovejas, le quitó la única ovejita que el otro tenía, se la quitó, se la robó y la mató. Y la reacción de David es inmediata. Ese desgraciado hay que matarlo. Y Natán le dice, rey, ese eres tú. ¿Qué hizo David? Inmediatamente. ¿Qué era más fácil para... Ustedes saben lo que le ha podido pasar a Natán al hacer eso. Se lo estaba diciendo al rey. Matarlo. El rey lo ha podido matar. Probablemente Saúl hubiese sido Saúl y no David, y Saúl lo mata. Le corta la cabeza. Natán estaba tomando una responsabilidad tremenda. Estaba confrontando al rey de Israel con su pecado. ¿Qué hizo el rey de Israel? Se arrepintió delante del Señor. El propósito de lo que hizo Natán, el riesgo que tomó Natán, fue para que David se arrepintiera y el nombre del Señor fuese glorificado. Amén. Hablar del pecado, hermanos, va a generar dolor. Va a generar situaciones incómodas. No va a ser fácil. Para convertirnos en instrumentos del perdón y del amor de Dios, vamos a pagar un precio. Ser instrumentos para que otros vean la santidad de Dios, para que vean sus propios pecados, para que se vean a sí mismos como Él los ve, comparados con su santidad, y para que sean conducidos por Él al arrepentimiento, nos va a convertir en blanco del rechazo de muchos. Nos van a rechazar, nos van a señalar, nos van a separar, nos van a insultar. A Natán le han podido cortar la cabeza. Sin embargo, tenemos que recordar que Jesús estuvo dispuesto a pagar un precio muchísimo más alto.
Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, no le íbamos a decir sencillamente, no vale, estás pelado. Tuvo que entregar su vida. Tuvo que entregarse Él en la cruz. Y si nosotros realmente queremos ser instrumentos del amor de Dios, debemos señalar el pecado con misericordia, recordando que también nosotros somos pecadores, pero sin ocultar nada. No podemos señalar el pecado sencillamente tomando cositas al azar. No podemos minimizar las consecuencias del pecado para que el mensaje no sea ofensivo. No, es que quitamos la palabra pecado porque esa palabra ofende. Quitamos la palabra santidad de Dios porque esa palabra ofende. No podemos minimizar las consecuencias. No podemos dejar de llamarle al pecado pecado. No podemos además adornar el mensaje para que esa persona no crea que no es con ella. Bueno, déjame que lo digo a ver si lo agarra, pero no se lo digo directamente. Déjame decirlo ahí mientras oro, a ver si lo agarra. La realidad es que estamos llamados a advertir a los demás sobre el pecado. No podemos minimizarlo, no podemos adornarlo, mucho menos sustituir el llamado a arrepentirse y a creer en las buenas nuevas con un llamado a creer en que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y te va a bendecir. Porque la gente no va a ser confrontada con la santidad de Dios, con su pecado. No van a ser guiados por el Señor al arrepentimiento. Él no les va a mostrar su necesidad de ser salvados, no los va a llevar a la cruz. Si no nos usa a nosotros, utiliza a alguien más. Amén. Pero si queremos participar en el asunto, hay que hacerlo. Y Él lo puede hacer como Él quiera, sí. Pero nos dejó una comisión. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica, adviértele de su pecado. Ayúdalo a levantarse. Ayúdalo a restaurar su relación conmigo. Sea un instrumento mío para que Él me conozca y se relacione bien conmigo. Amén. Yo les pregunto, si nosotros estamos en pecado, si somos nosotros los que estamos en una situación peligrosa, ¿nos gustaría o no nos gustaría que alguien se tome el momento difícil de advertirnos y de confrontarnos? Definitivamente sí. ¿Qué haríamos, qué pensaríamos nosotros si estamos en una situación peligrosa y los que están alrededor ven que estamos en una situación peligrosa y no hacen nada? Eso no es amar. Tenemos que recordar que si verdaderamente amamos a nuestros hermanos, tenemos que confrontarnos y restaurarnos y edificarnos los unos a los otros, aunque nos duela. En amor, en misericordia, no para destruir, sino para restaurar, pero tenemos que edificarnos unos a los otros. Como iglesia tenemos que edificarnos los unos a los otros. Y nuestra predicación del Evangelio tiene que incluir la predicación del pecado como es. Aunque nos miren feo. Porque el día que por gracia del Señor, si esa persona llega a conocer al Señor, nos va a dar las gracias. Pero más importante, le va a dar la gloria a Dios. Y la invitación es, vamos a sacar la viga de nuestro ojo primero. Porque estamos llamados a compartir el pecado, a denunciar el pecado de los demás. Pero primero que todo estamos llamados a sacar la viga de nuestro propio ojo. Vamos a confrontarnos nosotros mismos con las Escrituras. Para que podamos ver con claridad la realidad de los demás. Para que podamos ver de verdad lo que el otro está viviendo. Para que podamos ver que nuestra realidad como pecadores no es diferente a la del otro. Y para que, estando nosotros desde ese punto de vista, podamos ver al otro con gracia, con misericordia y podamos ser instrumentos útiles del Señor en ese proceso de restauración, en ese proceso en el que Él nos llama a crecer juntos. Porque si mi mano izquierda duele, ¿qué hace la derecha?
la ayuda. ¿Y qué pasa cuando es la derecha la que duele? La izquierda la ayuda. Como cuerpo estamos llamados a ayudarnos unos a los otros. Y parte de eso es ayudarnos a caminar en santidad. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, primero que nada. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú hablas con tanta claridad en tu Biblia, Señor, en tus escrituras, que no tenemos excusas, Señor. Reconocemos que muchas veces, Señor, hemos tratado de leer lo que nosotros queremos leer y no lo que tú dijiste. Reconocemos que muchas veces hemos puesto nuestros intereses primero que tu voluntad. Y que en situaciones, Señor, en las que vemos a otros pecar, muchas veces hemos preferido hacernos los locos. Muchas veces hemos preferido dejar pasar la cosa para no pasar por el trago amargo de señalarle a otro que está pecando, Señor. Padre, primero que nada, recuérdanos a nosotros cuán dependientes somos de tu gracia. Recuérdanos a nosotros cuán dependientes somos de la obra de Cristo, Señor. No nos dejes olvidar de dónde nos sacaste. No nos dejes olvidar que si nos sueltas por un segundo, Señor, nos sumergiríamos de cabeza en el foso más profundo de pecado. Y que aún llevándonos de la mano, a veces nos sumergimos en ese pozo. No nos dejes olvidar nunca, Señor, que seguimos siendo pecadores en proceso de santificación, que tú nos has ido cambiando, Señor, pero que si queremos estar firmes, es mejor que tengamos cuidado de no caer. Padre, que cuando nos enfrentemos, Señor, a una situación en la que nuestro hermano esté pecando, podamos recordar primero, Señor, que nosotros mismos hemos estado ahí, o estamos. Y que antes de ir a mi hermano, Señor, debo primero verme a mí mismo a la luz de tu palabra y acercarme a Él, no con altivez, no con juicio, sino con misericordia, Señor, con amor. Entendiendo que eso que Él está haciendo, Señor, lo separa de ti. Que eso que está haciendo nubla y oscurece su relación contigo, Señor. Que eso que Él está haciendo afecta a todo el cuerpo y te ofende a ti, Señor. Y que, Señor, advertir en amor, en misericordia a nuestros hermanos sobre lo que están haciendo es uno de los mayores actos de amor que podemos hacer, Señor. Es un acto incluso sacrificial, porque nos pide poner de lado nuestra comodidad, nuestra seguridad en muchos casos, así como lo hizo Natán, Señor, cuando confrontó al rey David con su pecado. Que nosotros, Señor, podamos ser instrumentos tuyos en humildad, en amor, en mansedumbre. Que nosotros podamos ser instrumentos tuyos en misericordia, ayudando a nuestros hermanos a levantarse, ayudando a nuestros hermanos a ver su pecado y estando también dispuestos, Señor, a que ellos nos ayuden a nosotros con el nuestro. Que como congregación, que como iglesia, Señor, podamos ser un vivo ejemplo de lo que es amarnos unos a los otros como tú nos has amado, estando dispuestos a sacrificarnos por el otro, a incomodarnos por el otro, a restaurarnos los unos a los otros, a edificarnos los unos a los otros, Señor. Te damos las gracias por este pasaje, te damos las gracias por el privilegio de servirte y te pedimos, Señor, que hagas en nosotros la obra que solamente tú puedes hacer. Que no dejemos nunca, Señor, de alimentarnos de tu palabra, que no dejemos nunca, Señor, de buscarte en oración y que no dejemos nunca, Señor, de edificarnos los unos a los otros. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.